Ok, comenzamos. Muy buenas tardes. El Centro de Estudios Parlamentarios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León les da la bienvenida a este conversatorio, Jóvenes en la Política, con el tema Los grandes problemas nacionales. Tanto para la universidad como para este centro es primordial que las nuevas generaciones de estudiantes tengan a su disposición todas las herramientas necesarias para su desarrollo, tanto académico como social. Es por lo que nos hemos dado la tarea de presentar esta serie de conversatorios diseñados para estimular el desarrollo del pensamiento crítico de las y los estudiantes universitarios, así como del público en general. Es por lo que hoy les agradecemos su presencia. Antes de comenzar, agradecemos la presencia del director del Centro de Estudios Parlamentarios, quien nos dará unas palabras, el maestro Abraham Nuncio Limón. Adelante, maestro. Pues desde luego, bienvenidos, buenas tardes, sean todos ustedes. En el centro, la verdad, nos sentimos muy satisfechos de haber podido iniciar esta que puede ser una serie realmente productiva, sobre todo para los jóvenes. A mí en lo particular me da mucho gusto porque, miren, yo empecé, digamos, mi participación política cuando estaba en prepa, ¿no? Allí me invitan por primera vez a un acto, se trataba de acompañar a un grupo de ixtleros, gente muy pobre que trabaja en el campo, ¿no? Trabajando en Ixtle y La Candelilla, para ir a protestar a México porque pues el precio de su producto era sumamente bajo. Entonces allá fuimos y bueno, para mí esa fue una gran experiencia. En adelante yo empecé a publicar como periodista una columna en un periódico local de Saltillo y desde entonces le doy seguimiento a todos los eventos políticos que se presentan porque, bueno, precisamente mis temas son esos, son la política, la economía, el comportamiento de la sociedad, del país mismo y hoy de la interacción entre unos países y otros en el marco de la globalización. Así que por lo mismo me da mucho gusto tener en esta edición a Carlos Mata Carrillo, un compañero que pues se ha preparado y lo hace con mucho entusiasmo, con justamente pues el deseo de participarles a ustedes de la manera en que él percibe ciertos procesos políticos, la participación de los jóvenes en la política, y ese es nuestro tema. Así que pues le damos las gracias por su participación y lo mismo vamos a dar lugar para que se le pueda brindar el uso de la palabra. Así es, efectivamente. Y bueno, muchas gracias, maestro. En este momento ya presentamos a nuestro conversador de hoy en el conversatorio, valga la redundancia, el licenciado Carlos Mata Carrillo. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como litigante, especializándose en juicios de amparo, así como asesor jurídico en el Congreso del Estado de Nuevo León. Es catedrático también en el Tecnológico de Monterrey y analista político y creador de contenido digital en las redes sociales TikTok e Instagram. Sin más preámbulos, bienvenido, Carlos, y aquí este es tu público. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que se conectaron aquí al conversatorio. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores, al Centro de Estudios Parlamentarios de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradezco bastante la invitación porque siempre es gratificante regresar al lugar en el cual uno se formó profesionalmente, ¿verdad? Para aportar un poquito, un granito de arena hacia la institución que tanto nos ha dado. De igual manera, mi agradecimiento más importante va hacia el público que nos acompaña el día de hoy en este evento. Antes de iniciar, pues bueno, entendemos que este va a ser un conversatorio. La idea de este evento es un intercambio de ideas, tanto con los organizadores como con el público. Tendremos los tiempos bien marcados y suficientes para lograr esta conversación, más no un monólogo. Y quisiera iniciar, antes que nada, pues presentándome de nuevo. Yo soy el licenciado Carlos Mata Carrillo, soy egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en Derecho. Y bueno, me he desempeñado como litigante, especializado en juicios de amparo, derecho administrativo, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la acción de los órganos de gobierno, con la Constitución, etc. Paralelamente,
pues sí, soy asesor jurídico en el Congreso del Estado de Nuevo León y este año se me brindó la oportunidad de ser catedrático en el Tecnológico de Monterrey. De igual manera, pues las nuevas tecnologías nos han permitido a todos nosotros pues alzar la voz y hacer nuestro propio contenido en redes sociales, lo cual hago con fines políticos en las redes TikTok e Instagram. Me parece que les van a compartir ahí los perfiles, por si gustan apoyarme, se los agradecería bastante. Y bueno, pues iniciemos con el tema que nos trae aquí. Desde un punto de vista personal, yo siempre he sido una persona que se ha interesado por la política. Siempre he sido una persona que tiene en lo más alto y en lo más importante al país. ¿Por qué? Simplemente porque pues es algo más grande que nosotros y es algo a lo cual pertenecemos. En nuestro país es donde la gente que queremos nació, donde crecimos, donde nos desarrollamos y donde vivimos nuestras historias. Es por ello que yo decidí entrar a la carrera, a la licenciatura en Derecho, porque como todas las humanidades y las ciencias sociales, pues nos da cabida a entrar a los grandes debates que nos afectan a todos y a cada uno de los miembros de cualquier sociedad. Es por ello que siempre he sido de la idea que uno necesita aportar conforme a sus capacidades y cada quien en sus propias arenas, su granito de arena para hacer que nuestra sociedad se desarrolle de una manera más armónica. No nada más es una cuestión de tratar de que la gente viva de forma digna o de crear un mejor entorno. El pensador mexicano célebre, Ricardo Flores Magón, decía que el pueblo tiene derecho a vivir, pero también tiene derecho a ser feliz. Y eso es algo que muchas veces, por las situaciones que se van presentando en el día a día, pues desgraciadamente no sucede. Este pensamiento también era compartido por Thomas Jefferson, la persona que escribió la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América, uno de los documentos más románticos, políticamente hablando, en la historia. Básicamente diciendo que en los Estados Unidos, en esta nueva nación, todos los hombres son iguales, son creaciones divinas, claro que pues tenía un tinte religioso por la época, y pues teníamos todos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Yo pienso que la política debe ser la práctica que busque no solo la supervivencia, sino el bienestar y eventualmente la finalidad de todos los habitantes de una determinada región, de un determinado estado, país, comunidad o cualquier demarcación que sea aplicable. Con todo esto en mente, tenemos que entender que nosotros como jóvenes somos herederos de una gran nación, que si bien tiene 200 años de existir como un país independiente, en realidad es el cúmulo, es la mezcla que se da, por un lado, por las civilizaciones mesoamericanas que tienen milenios existiendo, y por otro lado, pues el componente europeo, el componente español, que bueno, si nos remontamos, el Imperio Español es un heredero directo del Imperio Romano, ¿verdad? Lo que heredamos nosotros como nuestro país, como México, es esta gran mezcla. El nombre de México etimológicamente viene, dicen, del náhuatl en el ombligo de la luna. Yo pienso que México también está en el ombligo de la historia. La herencia que tenemos no es poca cosa, y a pesar de que por la historia colonial y los pensamientos que de ella emanan, así como los intereses extranjeros, pues nos han querido imponer ideas de inferioridad o nos quieren pintar a nosotros como un país secundario, como un país periférico, como un país que no es protagonista. Esto es completamente erróneo. Nuestro país es una nación principal y una nación protagonista en el mundo actual, tal como lo fue en la época prehispánica
a pesar de no existir como un ente unificado, y tal como lo fue cuando fue parte del Imperio Español, que en su momento pues, fue el imperio más poderoso del mundo. Nuestro país es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de que nos hayan arrebatado más de la mitad de nuestro territorio, somos el país número 13 cuando hablamos de tamaño. El número 13 de casi 200. O sea que no es poca cosa. La gran mayoría de los países son muchísimo menores que México cuando hablamos de extensión territorial. Inclusive tenemos estados, principalmente aquí en el norte, que son más grandes que muchos países, inclusive que muchos países importantes. Por ejemplo, nuestro país es más grande que cualquier país europeo, que es el continente más desarrollado, con la excepción de Rusia. Que bueno, entendemos que Rusia es el país más grande del mundo y es tan grande que abarca, pues, 2 continentes, el norte de 2 continentes. Pero cuando revisamos algunos otros países, por ejemplo, ya mencionado Rusia, que es un país que tenemos nosotros en un concepto de potencia, de gran país, de país poderoso, de país histórico, y que sí, hablando de tamaño, es 9 veces más grande que nosotros en superficie. Cuando revisamos otros datos de nuestro país y los contrastamos, nos damos cuenta que en realidad no estamos tan lejos de muchas de las grandes potencias actuales o históricas. Por ejemplo, cuando hablamos de población, nuestro país ya rebasó los 130 millones de habitantes. Eso quiere decir que somos el 10º país más poblado de todo el mundo. Nuevamente, el número 10 de casi 200. Tenemos 6 millones de habitantes más que Japón, una potencia histórica y económica. Y Rusia es el que nos gana con 16 millones de ventaja, justo arriba de nosotros. La pequeña diferencia es que en los 90s nos ganaban por más de 50 millones de habitantes. Y ahorita son 16. Nuestro país tiene una población que sigue creciendo, a diferencia de muchos países desarrollados o consolidados. Y esto quiere decir que nuestro país inclusive va a subir algunas posiciones en el ranking poblacional, lo cual, pues bueno, es un indicador bastante importante del poder. Es el país hispanohablante más importante del mundo, con mayor número de hablantes. Más del doble de hablantes que España, el país en el cual nació la lengua. Ahora bien, esto es considerando a la población mexicana como la que está dentro de nuestras fronteras, porque se estima que en los Estados Unidos hay alrededor de 40 a 50 millones de mexicanos o de gente con ascendencia mexicana. De igual manera, tenemos una población joven, con una edad promedio de 29 años, una mano de obra calificada, de las mejores en todo el mundo, y somos el país que más horas trabaja en todo el planeta. Por estas características, México se ha convertido en una de las fábricas del mundo, como en su momento lo fue China. Y todos sabemos cómo ha transcurrido esa historia. Esto también se ha traducido en otro aspecto en el cual nuestro país se sienta en la misma mesa que muchas otras potencias, y este es el ámbito macroeconómico. Sabemos que nuestro país está plagado de desigualdad, de corrupción y de pobreza. Estas son 3 de las 4 principales dolencias que tiene nuestro país. Pero a pesar de eso, la economía total de nuestro país no es poca cosa, es enorme. Si nos vamos al Producto Interno Bruto nominal, nuestro país tiene una economía de 1.4 billones de dólares anuales. Entendiendo billones como en el idioma español, billón como millón de millones, no como 1000 millones, que es lo que sucede en el idioma inglés. Esto quiere decir que nuestro país es el número 14 cuando hablamos de poderío económico, superando países como Holanda, Suiza y recientemente España, el país del cual nos independizamos. En este tipo de parámetros, México tiene una economía, por ejemplo,
3 veces más grande que la economía de Argentina. Sin embargo, si tomamos en cuenta la diferencia que hay entre los precios, ya que nuestro país es un país relativamente barato, y sacamos el dato del Producto Interno Bruto por paridad de poder adquisitivo, México produce 2.9 billones de dólares al año, lo cual nos pone en el número 13 a nivel mundial, superando países como Corea del Sur, como Canadá, Australia, y encontrándonos directamente por detrás de Italia y de Francia. Nuestro país es poderoso e importante en la escena internacional y extrañamente en todo el mundo lo reconoce, menos aquí, lo cual es gracioso y triste al mismo tiempo. Es obvio que tenemos muchos problemas: la corrupción, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, y esto ha sido en gran parte resultado de una clase política inepta e interesada únicamente en sus intereses. Lo anterior no solo sirve para darnos cuenta de nuestros problemas, sino para darnos cuenta que, a pesar de la clase política rapaz que hemos tenido, a pesar de que los intereses extranjeros muchas veces han estado en contra de nuestro desarrollo y de nuestro poder, nuestro país no se ha acabado y ha logrado subsistir e inclusive destacar y sobresalir en un sinnúmero de ámbitos. Pero es aquí donde es importante considerar que si eso lo hemos logrado con un manejo mediocre de nuestra patria, ¿qué lograríamos si como sociedad o como clase política eventualmente hiciéramos lo que nos corresponde? Es aquí donde le digo a la mayoría de las personas, en especial a los jóvenes, que sí, heredamos un gran país, pero también heredamos un país con grandes problemas. Y tenemos la responsabilidad de subsanar esos problemas y la responsabilidad de hacer crecer a nuestra patria. El México del futuro nunca va a llegar. Las generaciones anteriores lo esperaron y esperaron, y bueno, pues nunca llegó. El México del futuro, el México que queremos, hay que construirlo nosotros. Y qué mejor que hacerlo mediante la actividad cuya finalidad, al menos teóricamente, es esa: la política. Creo que tenemos que recuperar la política, creo que hay que actuar, creo que hay que entrar al quite de forma coloquial, porque la alternativa es quedarnos como nuestros abuelos o como nuestros padres, frustrados, pensando en el hubiera y con una superioridad moral que nace de la envidia hacia las juventudes. Estaba como los memes en las redes sociales, ¿no? Típico abuelo que se cree acá guerrillero, liberador de los campos de concentración, cuando lo único que hizo en su juventud fue tener varias familias y votar por el PRI 30 veces seguidas, ¿verdad? Es por eso que yo los invito a ustedes a entrar al interés político, a la educación política, a entrar al debate y a no hacerlo por interés propio, sino por el motivo más desinteresado. Este es el amor a la patria, al país y a los semejantes. Esa es la finalidad de la política: servir al pueblo, no servirse del pueblo. Y una vez que se lucha por los ideales y se trabaja por la mejora continua, el desempeño político será bueno. Como dijo el gran Venustiano Carranza, coahuilense, al cual le debemos nuestra Constitución, para servir a la patria nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. Yo los invito a quedarse, yo los invito a llegar, yo les invito a que no se vayan, yo les invito a aportar lo que podamos para lograr el México que queremos, o al menos acercarnos un poquito más. Y que de esta forma nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan una tarea más fácil y no volteen a vernos como nosotros vemos a las generaciones anteriores, que nos dejaron sin pensión, nos dejaron sin agua, nos dejaron sin aire, sin casas baratas, sin seguridad, sin paz, sin tranquilidad. Yo sé que si todos le entramos a este compromiso, a pesar de que no estemos de acuerdo con todo, ya que la política es diálogo y se vale disentir, lograremos nuestro cometido. Para terminar, cito a otro gran
coahuilense, Juan Antonio de la Fuente, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en el siglo XIX. Y él decía: no luchéis contra mi patria, porque mi patria es invencible. Con esto termino y me gustaría iniciar el conversatorio directamente con los organizadores del evento. Excelente. Bueno, pues esa fue una muy buena introducción por parte de Carlos Mata. Y sí, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Ya hablando directamente de lo que viene siendo la situación política de México, pues estamos en un momento histórico que creo que cada año podríamos decir lo mismo, pero este año creo que sí es más revelador debido precisamente a la situación que se está dando también a nivel mundial. Y empecemos obviamente por lo local, ¿no? En este caso, hablando de México, dos cosas que pudiéramos ver: la ideología mexicana y la propaganda política mexicana. En este caso, pues sí sería importante ver cómo desde la juventud se ve precisamente el desarrollo ideológico de los mexicanos, ¿no? Porque sabemos que somos un país pobre, o al menos nos han hecho creer que somos un país pobre. ¿Por qué? Porque hemos estado a merced de, digamos, factores externos. Sin embargo, ahorita ya quedó demostrado precisamente que hay riqueza en México, simplemente es necesario administrarla mejor, ¿no, Carlos? Pues sí, pienso que no importa qué tan grande pues, sea el pastel económico, si no se pretende dividirlo conforme a las necesidades de la gente, y si se hace únicamente con miras en los intereses personales de algunos grupos, pues bueno, nunca va a ser suficiente. Y creo que el comentario o la pregunta sobre la propaganda política, pues es bastante importante, ya que es surreal ver las estrategias de propaganda que vemos en las redes, en los medios tradicionales, inclusive en los medios físicos, ¿no? En los espectaculares. Bueno, yo soy coahuilense, yo soy de Saltillo, entonces cuando voy llegando a la ciudad y veo los espectaculares del próximo proceso político que va a haber este año, es ridículo, hasta te ríes, porque pues literalmente parecen comerciales, ¿no? Parece que te están queriendo vender un producto, un shampoo, una hamburguesa, algo por el estilo. Pero tenemos que entender que la propaganda política es normalmente un reflejo o una simplificación o una forma de caricaturizar el producto político que se supone que está representando. O sea, es básicamente un reflejo de la ideología de aquellos que hacen la propaganda. Tenemos propaganda política muy rancia. Eso significa que el país está igual de rancio, o al menos la propuesta política que tiene nuestro país. Y es necesario entender eso si pretendemos entender, predecir o cambiar la forma en la cual se hace propaganda. Hay algo que tenemos que entender. Nuestro país está en pañales cuando hablamos de democracia. Si bien se supone que tenemos un sistema democrático desde la revolución, pues sabemos que esto no es cierto. La alternancia política a nivel estatal se dio en Baja California en el 89 apenas, y a nivel nacional en el 2000, cuando se sacó al PRI por primera vez. Eso tiene muy poco. La mayoría de las personas que están aquí ya habían nacido. Entonces, estamos en pañales, de cierta manera. Y creo que la gente, la sociedad, se ha politizado bastante, en especial en los últimos 10 años. A la gente ya no la vienen a cuentear tan sencillo, la gente se informa, y en especial ahora que tienen acceso a tanta información gracias a las redes sociales y a los nuevos medios de comunicación, y creo que los partidos políticos y la clase política en general se ha quedado corta para la situación que estamos enfrentando, la situación que vivimos. Entonces, por eso nos topamos con estas situaciones en las cuales pues nadie cree o nadie se siente satisfecho por la propaganda política que ve. Ahora bien, vamos a entender el porqué de esta propaganda política. Y para eso tenemos que entender las ideologías que existen en nuestro país. Entendiendo que ideología, como su nombre dice, son ideas que pretenden explicar el mundo y sus fenómenos. Son posturas que buscan convencer a la gente que tienen razón y actuar en consecuencia.
Lógicamente, en un país tan grande como el nuestro, pues hay de todo, ¿verdad? Desde los autoritarios, los libertarios, los enfocados a lo colectivo, a lo individual, socialistas, inclusive algunos fascistas por ahí, a pesar de que sea completamente anacrónico. Pero tenemos que entender que las ideologías más populares, las que no nada más se quedan en el nicho político, son dos. Tenemos primero la oficialista, ¿no? La que nace del luchador social, Andrés Manuel López Obrador, que actualmente es el presidente, pero ojo, lo menciono como luchador social y como dirigente de un movimiento social y político. Creo que de ahí nace una de las dos. Es un fenómeno bastante interesante porque fue una idea o fue un actor político que logró capitalizar con la situación política de nuestro país. El hartazgo por el sistema económico fallido, la corrupción, la falsa oposición. La gente pues, simplemente estaba enojada y estaba harta, con razón, de lo que había estado sucediendo y de cómo se había manejado nuestro país, básicamente desde el momento de su independencia. Esta marea popular logró crecer a pesar de que intentaron por años o por décadas tratar de socavarla utilizando las instituciones que estaban a merced del antiguo régimen, pues no pudieron detener. Eventualmente, como vimos, de 2018 a la fecha, la voluntad de la gente ha sido cambiar y ha sido, pues, votar por lo nuevo. Y es donde este luchador social deja de serlo, deja de ser el eterno opositor y se convierte en el presidente, en la persona singular más poderosa en el país. Y también quiere decir que trae consigo su equipo de trabajo, trae consigo a la gente que lo apoyó. Y hay que entender que los movimientos sociales no son los que administran el poder, son los partidos políticos. Que una vez que deja de ser oposición y una vez que tú tienes el mando del país, pues hay que jugar con ciertas reglas. Entonces, siento yo que esta ideología social, esta idea de la lucha por la dignidad de las personas, el humanismo mexicano, al momento que llega al poder, se expone a una situación que ha vulgarizado bastante el discurso. Como dijo el mismo presidente, de hecho, el poder por el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, al llegar el movimiento al poder, tuvo que enfrentarse a una realidad. El movimiento nuevamente se convirtió en partido para jugar con las reglas de los partidos y para jugar con las mismas estructuras que están a la orden del día para corromper los proyectos políticos. Y es triste admitir que en muchos de los casos el partido que nació de este movimiento de esperanza ahora tienen bastantes destellos de corrupción, de malos elementos y de pésimas decisiones. Lo hemos visto aquí en el estado de Nuevo León, como lo vamos a ver en Coahuila, en los cuales la cúpula del partido ha impuesto candidatos que la militancia, aquellos que pusieron a Morena en el poder, no aceptan, pero tampoco les preguntaron. Y el problema es que el oficialismo sigue con un discurso de superioridad moral, en el cual su propuesta política es criticar al pasado. Y tienen razón de hacerlo. Pero cuando ellos cometen los mismos errores y las mismas atrocidades de los de antes, ahí sí está bien. Porque ellos son moralmente superiores, porque ellos son buenos, porque ellos son diferentes, y para terminar temprano, porque el PRI robó más. No escuchan, no razonan las decisiones. Simplemente lo que ellos hagan, por más cuestionable que sea, está bien. Porque si ellos son ineficientes, los de antes eran más. Y si en 6 años no han dado los resultados que prometieron, te van a contestar que los otros no dieron los resultados que prometieron en 80. Es un movimiento que se ha vuelto terco, que ha abandonado en gran medida a la gente por mantenerse en el poder. Tienen una base fuerte, porque el hartazgo de la gente sobre el régimen anterior sigue siendo predominante.
La gente sigue eligiendo lo nuevo a los mismos de antes. Pero esta base no es invencible. Ya vimos cómo en 2021 perdieron escaños en el Congreso, perdieron alcaldías en la Ciudad de México, el bastión de la izquierda. Entonces, eso demuestra que la propuesta política ya no sigue igual de vigente, ya no sigue igual de fresca. Entonces, ¿qué tipo de propaganda puedes esperar de un movimiento o de una postura ideológica así? Que ya no tiene valores, ya no sigue ideales, sino que busca justificaciones. Ahora, esa es una de las dos. ¿Cuál es la otra? Pues parece pregunta, es retórica, pero pues parece pregunta porque no hay. Retórica, precisamente. Exactamente. La otra alternativa, pues es lo de antes, ¿no? Lo que ya vimos y nos ha demostrado año con año que no funciona. Los corruptos de siempre, los ladrones de siempre, los que están envueltos con el crimen organizado de siempre, los que sometían a nuestro país y a nuestra patria a los intereses extranjeros o a los intereses privados, y que su propuesta política, pues no es nada, es simplemente estar en contra de lo que existe actualmente, es estar en contra de los otros. Con un fuerte toque de conservadurismo, diría yo, ¿no? Sí, porque la clase de personas que representan y los sectores sociales, pues bueno, tienden mucho al clasismo, al racismo y bueno, pues inclusive lo vemos hasta en la propaganda. Vimos algunas consignas, por ejemplo, en Estado de México, en el cual pues utilizaban el término despectivo para la gente de origen indígena, para atacar a la candidata de Morena. Y lo hacían los candidatos oficiales y los miembros de los partidos políticos. Entonces, es ahí que se explica por qué tenemos este tipo de propaganda. Porque en realidad es una lucha, es un estira y afloja, un dimes y diretes de dos grupos que quieren mantener o quieren volver a tomar el poder. No hay propuesta, no defienden nada. Tenemos una realidad bastante absurda en la cual el PRI, el PAN y el PRD, todos que se supone que son ideológicamente opuestos, están juntos, no defienden absolutamente nada. Eso es una de las críticas que se hace, por ejemplo, a la derecha, porque quieren ellos llenar el puesto de una derecha ideológica mexicana. Algunos miembros de la derecha de otros países como Argentina, como Agustín Laje, como Javier Milei, dicen, pues es que en México no hay derecha, no hay ideología, no hay discurso, no tienen principios, no luchan por nada, luchan por el poder, luchan por recuperar. Y es de esa manera que pues tenemos este tipo de contiendas políticas absurdas y que nace esta propaganda. México, pienso yo, que está en una crisis ideológica y creo que es momento de que nosotros, como jóvenes, empecemos a construir una base de principios, una narrativa que después se traduzca en instituciones, que en realidad sí tenga una base y que en realidad tenga un fin. Y que ese fin sea la construcción y el mejoramiento de nuestro país. Porque pues parece que eso es lo que falta. Efectivamente. Y bueno, en este punto quisiera regresar un poquito precisamente también para darle contexto a esta situación de México. No quiere decir que todo lo que ha hecho el gobierno actual está mal. Obviamente se han implementado ciertas políticas y ciertas reformas importantes en ciertos aspectos, como en este caso apoyar a los estados del sur con nueva infraestructura para desarrollar también su economía. Por otro punto, personas en situación de pobreza, sistema de salud, a lo mejor ahí sí no se logró lo que se buscaba. Pienso yo que en educación tampoco. Sin embargo, a pesar de todo, sí vemos a una moneda estable. Vemos también confianza desde el exterior hacia México, precisamente por la estabilidad que se ha manejado. Sin embargo, esto no garantiza nada para México, ¿verdad? Porque precisamente estamos todavía en medio de la transición y tenemos que tomar en cuenta
que la historia no nos beneficia, ¿no? Como un país que se inicia en la izquierda, con un gobierno de izquierda, y tenemos una historia en América Latina precisamente de gobiernos de izquierda que han logrado cambios importantes. Sin embargo, al momento de la transición, ya sea con un segundo mandato, como en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, en varios casos, ¿no? Incluso Venezuela, ya la situación del país es de desestabilización. ¿Por qué? Porque precisamente tienen una oposición que está luchando contra ellos y que busca destruirlos. Y no solo eso, sino que también hay interferencia de otros países. ¿Qué podemos mencionar ahí al respecto? O sea, agregar en ese punto. Bueno, pienso que es muy, muy cierto lo que dices. Todos podemos tener nuestras posturas políticas, y nuestros favoritismos, nuestra forma de ver las cosas. Mi comentario definitivamente, a lo mejor vale la pena aclarar, no es un comentario en contra del gobierno, es un comentario sobre la realidad ideológica de nuestro país. Y realista, ¿no? El comentario. Claro, porque eso es lo que tenemos que hacer. Para un país tan grande como el nuestro y con tantas problemáticas, las cosas siempre se van a poder hacer mejor. Y la única forma de hacer las cosas mejor es reconociendo las equivocaciones. Entonces, si nosotros creemos en un proyecto político, por ejemplo, si se cree y si se apoya el proyecto político que ahorita está en el poder, hay que ser los mayores críticos, no para destruir, sino para construir y para mejorar. Esa es la mejora continua. Desafortunadamente, hay una gran cerrazón. ¿Por qué? Porque pues las posturas de muchos de los actores políticos de ese lado del espectro no obedece a la razón, obedece a un sentido de moral propia. Y bueno, pues eso es completamente subjetivo, ahí te metes en muchos problemas. Pero sí, yo pienso que muchas cosas se han hecho bien, pienso que ha sido uno de los mejores sexenios en cuanto a la preocupación por el desarrollo social del país. Ha sido definitivamente el mejor, yo creo, en cuanto al lugar de México en el Sí, pues mundo. lo que tú le encargaste de Amaranto. Y pienso que todavía necesitamos mejorar en algunas cuestiones, pero no lo vamos a lograr si hacemos oídos sordos a la crítica. Entonces, que critiquemos o a los que están ahorita, o a los que estaban antes, o los que vengan después, no quiere decir que estemos en contra del proyecto, o que seamos traidores, o que estemos buscando el faccionalismo. No, estamos buscando la mejora. Y en una democracia las voces se deben de escuchar. Muchas generaciones lucharon y perdieron la vida por el sistema que tenemos. Ahora que lo tenemos y ahora que podemos ejercer nuestro voto y dar nuestra opinión, necesitamos reclamar ese derecho. Y no podemos permitir que los actores políticos nos quieran censurar o nos quieran amenazar o nos quieran amedrentar con sus acusaciones. Efectivamente. Y nosotros mismos no debemos de autocensurarnos. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los errores que está cometiendo, digamos, la política o los políticos mexicanos es esa idea de querer exterminar a la oposición. Y eso es una idea histórica también, porque desde principios de la historia vemos que cualquier líder buscaba siempre eliminar a todos aquellos que se le opusieran. La idea de la democracia y de los partidos políticos se supone que era para que hubiera una representación, proporcional en cuanto a las ideologías y al tipo de personas que existen en un país, ¿no? En una nación. Y en este caso, yo considero que este partido nuevo, Morena, que entra al campo político con una serie importante de ideologías diversas, porque no es una sola ideología, no es una sola izquierda, son por el contrario un montón de minorías dentro de la izquierda que también están buscando, obviamente, llevar a cabo la mejora de su situación y de la situación precisamente de sus grupos políticos, ¿no? Y se ven todos aglutinados dentro de un partido que se va haciendo grande. ¿Por qué? Porque es el partido bueno, ¿no? No es el único, lo podemos ver a nivel local también, Movimiento Ciudadano, si han puesto atención ahorita que gobierna Samuel García en Nuevo León, podemos ver también que su discurso es precisamente el mismo que se podría manejar
del partido oficial, ¿no? Que es nosotros somos los buenos y los malos son los que estaban antes y son los que estamos combatiendo y tenemos que acabarlos. Ahí es donde yo pienso que hay un error crucial porque no puedes tratar de exterminar una idea o una ideología. Al contrario, debes tratar de convivir con ellos. ¿Por qué? Porque si hay cierta cantidad de habitantes que coinciden con esa ideología, no van a desaparecer de la noche a la mañana, y más si tú no les estás dando una buena razón para que piensen diferente, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que yo vi que pasa en otros países, donde se presiona tanto por un lado a la derecha, que se vuelve más reactiva, más reaccionaria, y vuelven con una ferocidad implacable, ¿no? Claro, y termina afectando, porque es cierto, a fin de cuentas, en la democracia lo que se busca es convencer a la gente de que las soluciones planteadas son las mejores, que es la forma de obtener mejores resultados. Cuando hay una oposición bien estructurada, que tiene una propuesta, que tiene un buen discurso, logra convencer. Y eso hace que los grupos en el poder tengan que mejorar su propuesta, que tengan que trabajar de mejor manera. ¿Por qué? Porque no está solo. Ahí hay otros que tienen su derecho de existir y que tienen razón en muchas cosas y que están convenciendo a mucha gente y que en cualquier momento te pueden voltear las cosas. Entonces, eso hace que los dos compitan. Y miren que yo no soy creyente del libre mercado, la verdad, pero se da algo parecido, ¿no? Una competencia de ideas, una competencia de proyectos. Aquí en nuestro país pues no tenemos eso porque la oposición no tiene proyectos, no tiene una idea de país, no tiene un plan nacional. Eso hace que los que están en el poder no se sientan presionados a mejorar sus prácticas, no se sientan de cierta manera amenazados por una alternativa política, porque pues simplemente no la hay todavía. A ver, ahí el maestro quiere tomar la palabra. Adelante, maestro. Está apagado el micrófono, maestro. Se puede recapitular esta importante intervención de nuestro compañero Carlos Mata, diciendo que la política no es como nos la presentan de pronto, como una práctica sucia. No, a la política, claro, la ensucian, eso es otra cosa. Pero la política no es sino la posibilidad de poder participar en lo que es la tarea propia del gobierno para reencaminarla, para reorientarla o bien para disputarle el poder. Pero como dice Carlos, con ideas, con conceptos, ¿no? No tratando de destruir al oponente, no tratando de aniquilarlo, ¿no? Eso pues no se corresponde con lo que muchas veces dicen y repiten en torno a la democracia. Pues eso no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, yo creo que hay que respetar o empezar por respetar las ideas de quienes parecen oponentes de una determinada política o que se oponen a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero para eso, como dice Carlos, hay que convencer. Y la manera de convencer cuando tú estás en el gobierno, pues no es diciendo que tú eres el mejor ni eres el más bueno, sino con acciones que no tienes que andar ni siquiera pues publicitando, sino simplemente acciones concretas de gobierno que permitan que lo que la democracia establece, que no es sino una igualdad de la comunidad o de quienes conviven en... Se le apagó el micrófono, maestro. Maestro, ¿sí me escucha? Se le apagó el micrófono. Y esto es lo que hay que señalar en este caso, cuando se trata de cambiar las cosas, y creo que ese es el papel fundamental de los jóvenes.
todo aquello que no parece funcional, que no parece satisfactorio para las necesidades de la población, pues necesariamente hay que cambiarlo y asumir que en cualquier régimen, el régimen más democrático, siempre habrá pues una oposición, siempre habrá una derecha y una izquierda, porque son, digamos que, maneras naturales de expresarse de la población. Hay sectores más avanzados, sectores que desean cambiar, hay sectores que prefieren pues que permanezcan las cosas, no importa de qué manera se encuentren, si bien o mal, pero que permanezcan. Entonces, todo eso entra dentro de este análisis que está haciendo Carlos y me parece de la mayor importancia. Así que, pues, la propaganda es una, pero las acciones concretas, la praxis, lo que denominamos la conjunción de las ideas y la práctica, pues eso es lo que debe evaluarse cuando se trata, pues, no solo de tomar partido, sino de elegir a un determinado personaje o a votar por un partido también, ¿no? Así que Efectivamente. Sí, adelante, Carlos, con tu exposición que me parece de lo más acertada. Gracias. gracias. Precisamente vamos para allá, ¿no? Hablar de cómo elegir a los gobernantes, o no más bien de cómo elegirlos, sino de que se acerca un proceso electoral importante en México, que sería precisamente la elección presidencial en 2024. Y desde meses atrás hemos visto que ya hay demasiado movimiento por parte de, en este caso, la clase política en ambos lados del espectro ideológico, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera, antes de abordar el tema del 2024, que es lo que suena a nivel nacional, hacer una pausa en el 2023, ya que viene un proceso electoral que va a tener una trascendencia tanto política como ideológica bastante importante. Ahorita en 2023 va a haber dos elecciones estatales en el estado de Coahuila y en el estado de México. Los dos son gobernados por el PRI actualmente. Son estados que no conocen la alternancia y que son bastiones del PRI por razones diferentes. Coahuila es la cuna de la revolución y el PRI se dice hijo de la revolución. Entonces es como su cuna histórica. Y el Estado de México, aparte de que es el estado que más población tiene, es la cuna del grupo Atlacomulco, o sea, la cuna del nuevo PRI, del PRI que se puso de moda con Peña Nieto, con Rodrigo Medina, con los Duartes, con todos esos que están en la cárcel ahorita, ¿no? O en procesos. Entonces, tenemos elecciones en esos dos estados y va a ser bien importante ver los resultados y la trascendencia que va a haber. Número uno, el que gane el Estado de México va a tener bastante ventaja para ganar el 2024. ¿Por qué? Porque simplemente es el segundo estado más importante cuando hablamos de economía, solo después de la Ciudad de México, y es el estado más importante demográficamente hablando. También es un estado con bastante pobreza, la cual se ha utilizado como arma política para la compra de votos y ese tipo de cosas. Entonces, quien gane el Estado de México va a tener ese empuje. Y de otra manera, Coahuila es muy importante también económicamente porque es un estado de frontera, es mucho menor en población, pero económicamente es muy importante, hay muchas armadoras, se produce mucho, pero ideológicamente de manera principal. Porque imagínense que el PRI perdiera pues en Coahuila, ¿verdad? En su casa, donde nació, donde están los todopoderosos dueños de todas las instituciones. Entonces, va a ser bastante importante. Y lo que suceda en estas elecciones va a tener un impacto directo en el resultado del 24. ¿Qué es lo que pienso yo que va a suceder? Eso es una predicción personal. Yo pienso que se van a evidenciar algunas de las fallas de los partidos, de los bloques, de los dos bloques de los que ya hablamos. Pienso que el Estado de México va a ser conquistado finalmente por Morena y por su coalición. Y eso los va a cimentar aún más para el 24. Pero creo que las mismas prácticas malas de Morena
dentro de su partido y dentro de la designación de sus candidatos, van a terminar en un fracaso en Coahuila. Entonces, yo creo que vamos a ver un resultado 1-1. Pienso que se van a quedar el PRI con Coahuila, lo van a retener y van a perder el Estado de México. Entonces, se van a configurar algunos paradigmas nacionales bastante interesantes. Primero que nada, que el PRI se va a quedar con 2 estados en el norte del país únicamente, Coahuila y Durango, y que el centro gravitatorio del PRI va a dejar de ser en el Estado de México o en el centro o en el sur del país y va a migrar hacia el PRI de Coahuila. Que muy probablemente, con la decadencia del Partido Acción Nacional, Coahuila va a ser el centro de la oposición en los próximos años. Aquí en el norte va a estar el centro de la oposición. Entonces, va a ser bastante interesante. Quería abordar primero la elección del 23 antes de irnos al 24. Ahora sí, hablando del 24, pues hay 2 factores que hay que ver. ¿Quiénes son los candidatos, verdad? Primero tenemos Las corcholatas. las corcholatas y pues los otros incógnitos que no sabemos. Y los tapados, las corcholatas y los tapados, ¿no? Si nos remontamos a la historia. Sí, suponiendo que existan tapados, suponiendo que haya quórum. Pues sí, para la designación, imagínense, un partido como Morena, que se basa bastante en el personaje político que es Andrés Manuel López Obrador, que es un fenómeno. Les guste o no les guste, es un fenómeno político que pocas veces se ve en la historia de un país. Entonces, imagínense la labor de escoger un sucesor para una figura así y que va a manejar a una presidencia bastante poderosa, un presidencialismo pues que no cabe dudas que existe. Entonces, tenemos la famosa encuesta, ¿no? Ya tenemos algunos perfiles como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Fernando Noroña y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, todos con sus fortalezas muy particulares y con sus debilidades muy particulares. Bueno, creo que esa va a ser la verdadera elección. Creo que ahí se va a definir quién va a ser el próximo presidente de nuestro país. No nada más por quién quede, no nada más por quién gane, sino cómo gane esas encuestas. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles van a ser las bases de la encuesta. No sabemos cuál va a ser el proceso. Le preguntan al partido y lo pospone, lo pospone, lo pospone. Algunas de las llamadas corcholatas ya se manifestaban en contra de las encuestas. ¿Y qué creen? Ya hay oposición dentro del partido. Lo estamos viendo en Coahuila. En Coahuila hicieron una encuesta bastante cuestionable en la cual la gente no confía. Pusieron un candidato que no tiene ni la popularidad ni la capacidad intelectual para dirigir un estado. ¿Y qué creen? El movimiento de Morena se dividió porque ya están hartos de que se les impongan candidatos, como sucedía en los otros partidos que se supone que desterramos para no caer en lo mismo. Bueno, pues eso ha hecho que el PRI probablemente retenga, porque ya el voto que era contra el PRI ya se dividió. Entonces, por eso es importante el resultado del 23. Morena va a tener que aprender de los errores. Porque imagínense que llega el que quieran, el que más les guste, por medio de una encuesta que se ve opaca, amañada. Cualquiera de los otros, de los que perdieron inconformes, tiene el capital político para tener una campaña propia, fuera de Morena, y dividir el voto. Y de esa manera, pues, afectar el resultado final. Entonces, hay que estar bien pendientes este año para la definición del candidato presidencial de Morena. Y bueno, tenemos la oposición. Y bueno, pues ahí no voy a elaborar mucho porque pues simplemente no hay propuesta. No hay ningún perfil de la oposición que sea lo suficientemente grande como para competirle al perfil de Morena. No hay. Los más conocidos son conocidos por ser corruptos, por ser ineficientes, por ser delincuentes. Y los que no tienen esa fama, pues simplemente no tienen el apoyo popular.
Entonces, la única manera en la cual la oposición pudiera ganar en el 2024, en mi opinión, es si Morena juega mal sus cartas y se encarga de dividirse desde dentro. Ya veremos qué sucede. Lo cual se ve un poco complicado. Sin embargo, sí, cualquier resultado que se dé va a influir mucho en precisamente cómo llegan, ¿no? Porque no se cuestiona tanto el quién va a ganar, sino de cómo va a llegar, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, de la elección de 2018 es que llegan con una mayoría, eh, digamos, era esta mayoría que busca el presidente, ¿no? En este caso, tener más de las 3/4 partes del Congreso. ¿Para qué? Para que haya gobernabilidad, ¿no? En este caso. Y es lo que yo pienso que es lo que va a fallar en este caso. ¿Por qué? Porque sí va a haber una gran parte de la población que va a seguir apoyando al partido del gobierno. Sin embargo, ya se empiezan a tomar decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de las decisiones de Morena se ha metido a todo tipo de candidatos en todos los estados, lo que ha causado disgusto en la población, en los votantes y en la sociedad en general, ¿no? Porque se supone que hablan ser un partido del cambio y finalmente ponen a los mismos candidatos, o de pronto llegan candidatos que en un momento estaban con un partido y ahora ya están dentro de otro. A la gente no le gusta mucho eso. Eso hemos visto, por ejemplo, muy claro en Nuevo León, que Nuevo León ya no permitió, digamos, el regreso total. En este caso no existe una mayoría calificada, o no existía más bien una mayoría calificada, y es lo que los había hecho sufrir. Entonces, en mi opinión también muy personal, sería que en este caso el que llegue no va a llegar con una mayoría calificada y va a tener problemas de gobernabilidad, y ahí es donde se va a ver precisamente el futuro del país, ¿no? Porque si en vez de acordar o negociar entre ellos, deciden otra vez entablar este tipo de contienda que han tenido los últimos 4 años, creo que sí vamos a estar ahí en graves problemas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que se viene lo que se llaman los sistemas parlamentarios, ¿no? Un tipo de gobierno de coalición que desafortunadamente creo que no tenemos, o bueno, no nosotros, ¿verdad? La clase política no tiene la madurez para llevar. Entonces, si permiten que eso impere los próximos 6 años, a menos que tengamos un fenómeno en el cual otra vez haya mayorías calificadas y todo eso, pues si no hay cooperación, el país se va a estancar. No se va a lograr nada en esos 6 años. Esperemos que no sea el caso. Sí. Efectivamente. Y este enfrentamiento que tenemos ahorita entre, digamos, las dos fuerzas, ¿no? La fuerza de oposición, en este caso la derecha, y la que ahora es la izquierda gobernante, tenemos una situación que se extiende hacia los otros poderes, ¿no? Hemos visto una forma en cómo se expresa el presidente y vemos cómo actúa el Congreso, pero ahora también estábamos viendo desde otro punto de vista, el Poder Judicial actuando como una especie de mediador. Sin embargo, en las últimas decisiones de la Suprema Corte, por ejemplo, hemos visto que también ahí hay un cambio importante, ¿no? Sí, bueno, creo que para tratar de explicar esta situación tenemos que entender que el Poder Judicial, a pesar de que es uno de los 3 poderes autónomos, ¿verdad?, de la Federación y que está a la par de los otros 2, tiene una particularidad. No es un poder que tenga como su finalidad la representación popular. En el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pues es representar a la gente, el sentir popular, ¿verdad? Así como tienes el derecho de votar, tienes el derecho a ser votado. De la forma en la cual se ha construido el concepto del Poder Judicial hace que tenga que ser un órgano colegiado y con cierta, digamos, preparación, porque se supone que es la impartición de justicia. Supone que tiene que ser gente que tenga bases o que tenga conocimiento de derecho, de jurisprudencia, ese tipo de cuestiones. Desafortunadamente, en un país como el nuestro, tan desigual, esto segmenta y hace que la gente que tiene las credenciales suficientes para ser relevante dentro del Poder Judicial sea gente que viene desde el privilegio, gente que tuvo la capacidad económica para estudiar o los contactos para entrar al engranaje. Entonces, eso hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los juzgados
tanto locales como federales, los tribunales colegiados y todos los aparatos, pues simplemente vive una realidad diferente. Están bastante desconectados de lo que sucede y actualmente, al ver que pues, el poder legislativo, ya no de forma colegiada, pero sigue siendo dominado por el partido en el poder ejecutivo, pues se ha convertido en un nuevo frente, ¿no? Que utilizan las ciencias jurídicas como arma política, lo que se conoce como el lawfare en Estados Unidos. Entonces, pues desgraciadamente no veo una solución sencilla para cambiar esta situación. Ok. Maestro, ¿tiene la mano levantada? Sí, estoy tratando de activar el micrófono. Miren, creo que vale la pena, ya que se menciona, pues, la próxima contienda interna, que es semi-interna del partido en el poder, Morena, en este caso. Vale la pena que los jóvenes traten de darle seguimiento a cada uno de los contendientes, a quienes van a participar tanto desde la dimensión del gobierno a través de Morena, como a través de la oposición. Y no solo una lectura pues superficial, vale la pena que se profundice en esta lectura, porque de esa manera pues se tendrá más capacidad para votar juiciosamente, vamos a decirlo en ese sentido. El voto, si no es un voto informado, si no es un voto que sea producto del estudio de cada uno de los contendientes, pues es un voto cualquiera, francamente, que puede servir en un sentido o en otro, pero sin profundizar el sentido del voto, sin profundizar el para qué se vota, ¿no? Entonces ahí vale la pena justamente pues, reflexionar, porque lo que hay, digamos, a través de las redes sociales, sobre todo, pues son ataques, descalificaciones, en fin, todo tipo de cuestiones que permiten, pues, desahogarse, pero eso no es suficiente para participar políticamente, porque lo único que exhibe quien así se manifiesta, pues es una incultura política, una pobreza política que normalmente favorece pues a quienes no quieren que nada cambie, ¿no? O a quienes quieren que las cosas cambien solo, como lo ha dicho Carlos, persiguiendo el poder por el poder mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena que la lectura sea pues nuestra propia guía, la lectura de cómo se comportan en la práctica, qué han hecho en la práctica, en su función, si han sido funcionarios, todos hasta el momento lo están siendo los candidatos que están a la vista. Pero aparte de eso, bueno, habrá que escucharlos, habrá que saber qué verdaderamente piensan y además hay que exigírselos, qué piensan para poder resolver los grandes problemas nacionales, que es el tema que nos ocupa hoy a través de la participación de los jóvenes. ¿Qué es lo que nos ofrecen y cómo lo ofrecen? Porque muchas veces pues, todo se traduce en un simple discurso, pero sin base alguna y menos sin una consecuencia real en los hechos. Así que pues ese sería, digamos, un punto de vista mío acerca de todo esto que Carlos, si ustedes lo ven, pues con un vocabulario extenso, con una serie de referencias que animan su exposición, pues esto no lo ha hecho sino a través de la lectura. Carlos es un buen lector de lo que está ocurriendo tanto en los hechos como de aquello que él ha aprendido a través de los libros, que también es un ejercicio fundamental para poder participar políticamente de la manera más juiciosa. Entonces, creo que este mensaje que Carlos nos ha proporcionado esta tarde, pues es un mensaje valioso que debemos valorarlo precisamente en ese sentido, ante los hechos que pronto van a estar presentes en nuestro país y que, como dice Víctor Manuel Candelas,
pues serán justamente los que marquen la transición entre el actual régimen y el que pueda seguir, que sea o no el mismo, ya dependerá precisamente de cómo se comporte el próximo gobierno, si es que logra triunfar en las urnas, como de alguna manera ya se lo puede ver y lo anuncia en ese sentido Carlos, la elección interna de Morena, pues va a ser la elección prácticamente constitucional, la que se dará en 2024, ¿no? Por la fuerza, pues, de los participantes. Y en ese sentido, vamos a ver que pues, no se trata de una elección interna, sino de una elección en que van a participar vastos sectores del electorado nacional. Así que pues, yo los exhortaría a los compañeros que están asistiendo pues, a esta interesante conferencia de Carlos Mata, a que pues, nos guiáramos por muchos de los conceptos que él ha vertido esta tarde, conceptos muy valiosos y fruto de un trabajo intelectual que, desde luego, en nuestro Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, valoramos en toda su extensión. Así que muchas gracias, Carlos, por tu participación y enseguida doy el uso de la palabra a Víctor Manuel. Muchas gracias, maestro. Pues ahorita seguimos todavía de todos modos con el conversatorio. Si alguien tiene, ya estamos abriendo la ronda de preguntas y respuestas. Así que si los Perfecto. chicas de la audiencia tienen alguna pregunta, por favor pueden mandarla por WhatsApp o pueden levantar la mano también para tomar la palabra. Mientras tanto, en lo que llegan las preguntas, estaría bien ya para cerrar precisamente es darle un vistazo también a la situación geopolítica de México, ¿no? Que precisamente después de la elección de 2018 tuvo un cambio drástico debido precisamente a las políticas que está impulsando y al mismo tiempo ha sido blanco de ataques, de todo tipo de ataques también, que intentan desestabilizar el país. Y esta situación muchas veces la mayoría de la ciudadanía no lo nota. No lo nota, ¿por qué? Porque ellos lo ven precisamente como una forma de propaganda, una forma de desinformación. Por ahí algunos autores le llaman una especie de golpe blando, precisamente porque la retórica, al menos de la oposición, es de que todo está mal, estamos terribles, no se reconoce nada del gobierno, nada, y es así, nada, nada, no se reconoce ni crecimiento e incluso se atreven, por ejemplo, a decir, por ejemplo, que si está bien ahorita el peso, eso no es bueno para México, que si está bien la economía, eso no es bueno para México. O sea, a ese grado llegan, pero la influencia que ha tenido México, digamos, desde un punto de vista geopolítico, también le da un buen acceso al futuro que se avecina tomando en cuenta la situación geopolítica internacional, ¿no, Carlos? Sí, pienso que en cuestiones internacionales o geopolíticas hay que tener muy presente la situación de nuestro país. Nuestro país tiene una realidad geopolítica que muchas veces no sabemos leer adecuadamente o que pretendemos desconocer. Por ejemplo, la relación que tenemos nosotros con Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, es nuestro vecino. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera con ellos. Y no nada más eso, nosotros somos su vecino, les guste o no les guste. No podemos negar esa realidad. Por eso, a pesar de que haya muchas posturas o que Estados Unidos sea un país que ha tenido bastantes decisiones moralmente reprochables en contra de nuestros intereses, mismas que tenemos que impedir, pues no podemos ignorar este hecho, ¿verdad? Estamos aquí pegados, somos vecinos, vamos a ser vecinos siempre. Entonces, esto no es algo que sea necesariamente malo. Al contrario, ha sido uno de los motores del desarrollo económico. Y más ahorita que estamos viendo que la globalización está llegando a su fin y que viene un nuevo regionalismo. Necesitamos entender el lugar de México en el mundo, tanto como la nación líder de América Latina y del mundo hispanohablante, como el puente físico e ideológico de las dos Américas, de la América anglosajona
y de la América hispanohablante. Entonces, también tenemos que entender lo que mencionaba al principio. Nuestro país es un país bastante poderoso y eso lo saben fuera de nuestras fronteras. Mucha gente piensa que nuestro país no tiene otra que ser un tapete para Estados Unidos o estar siempre a la segunda de las decisiones que se tomen en Washington. Pero esto es completamente incorrecto. Nosotros somos el aliado más importante de los Estados Unidos, económicamente hablando. Somos el país con el que más comercian. Y nos ven, inclusive, como una potencial amenaza en caso de que las cosas se vayan por el camino equivocado. Ellos son 300 millones de habitantes, nosotros somos casi 150 millones. O sea, no somos poca cosa. Y tenemos un plus que ni China ni Rusia tienen sobre Estados Unidos, que es que tenemos a 50 millones infiltrados de aquel lado. Entonces, ellos lo saben, no son tontos. Nosotros sabemos sus fortalezas, no somos tontos. Y ahorita nos estamos dando cuenta de que la forma en la cual nos vaya bien a los dos, y a Canadá como región, ¿verdad? Como región norteamericana y eventualmente a toda América, es por medio de la cooperación. Pero una cooperación que nazca de la dignidad y de un plano de igualdad, que es algo que sí se ha notado en este gobierno. La representación de México en el exterior ha sido completamente digna. La verdad, pienso que Marcelo Ebrard ha hecho uno de los mejores trabajos de los cuales haya registro y se ha mantenido la dignidad y la fortaleza y el respeto hacia nuestro país. Eso es, yo pienso que lo que tenemos que hacer. Tenemos que, pues, tener orgullo nacional y tenemos que jugar bien nuestras cartas para lograr un progreso de la mano con quien quiera darnos la mano. Pero pues siempre entendiendo que somos un país digno y que tenemos bastante que ofrecer. Fíjense, uno de los geopolitólogos más famosos de México, yo creo que de América Latina, el doctor Alfredo Jalife, cuando le preguntan, en el peor de los casos, ¿no? Estas hipótesis ridículas en las cuales Estados Unidos inclusive intentara invadirnos, una cuestión por el estilo, pues yo nada más les digo esto, imagínense si no pudieron con países como Vietnam, como Afganistán, que estaban a un océano de distancia, tenían menos de la mitad de la población, menos un cuarto de la economía, menos orgullo nacional, ¿qué se van a venir a meter aquí a la fuerza? Inclusive el mismo Jalife decía, a mí no me preocupa una guerra con Estados Unidos, a mí me preocupa qué vamos a hacer con 300 millones de habitantes si ganamos, porque en una de esas ponemos o al PRI o a Morena en la Casa Blanca. Entonces, pues va a ser bastante interesante. Es interesante que nos demos cuenta del peso geopolítico de México. México, como menciono, es un país poderoso, es un país grande y que tiene los medios suficientes para hacer valer su voluntad a nivel internacional. Y siempre hay que tener eso en cuenta. Somos una nación pacífica, somos una nación amistosa, pero eso no se debe de confundir con ser serviles, como sucedió en algunos gobiernos anteriores. Entonces, mientras nosotros estemos seguros de la nación que representamos, geopolíticamente actuaremos acorde. Ahora bien, quisiera empezar a responder las respuestas de las preguntas, perdón, que están llegando aquí al chat. No sé cuál vaya a ser la forma en la cual se vayan a ir desahogando. Pues como van llegando, nada más antes de comenzar con eso, sí agregar un poquito. No podemos no podemos olvidar que Estados Unidos sigue siendo un país intervencionista y esa es una de sus estrategias precisamente para mantener control, digamos, en el ámbito geopolítico internacional, ¿no? Les gusta causar guerras y les gusta meterse de esa forma en muchos países. Llama la atención precisamente que en los últimos meses ha habido varios personajes de Estados Unidos precisamente que hablan de la importancia de que Estados Unidos interfiera militarmente en México para combatir el narcotráfico. Obviamente lo que no toman y hablan precisamente del fentanilo, ¿no? De cómo ha crecido el daño más que nada a los Estados Unidos por esta droga, pero para ellos la solución es
en este caso, según ellos, combatir la oferta, pero no se ponen a hacer nada respecto a la demanda, ¿no? Entonces también eso se tiene que tomar en cuenta precisamente tomando estas preguntas, ¿no? De que cómo podemos cambiar la forma de pensar. Bueno, primero que nada es identificando esta propaganda que va en contra de nuestro país y aprendiendo a tomar nuestras propias ideas, ¿no crees? Sí, definitivamente, pues no podemos negar la historia y los grupos políticos, así como aquí en México hay élites políticas de aquel lado de la frontera que tienen una forma de hacer las cosas. Pero bueno, yo creo firmemente, soy optimista, que son otros tiempos y que cada vez Estados Unidos y sus grupos de poder se dan cuenta que si quieren seguir siendo relevantes en un mundo cambiante, su mejor apuesta es que todo el continente sea próspero. Porque antes nos veían como un patio, ¿no? Como una zona de amortiguamiento. Ahorita ya se dieron cuenta que muy probablemente sus únicos aliados, por las circunstancias geográficas incondicionales, vamos a ser nosotros. Y ellos el nuestro. Entonces, ellos pueden elegir si tener un aliado en su frontera o tener un enemigo en su frontera. Y pues tontos no son. Efectivamente. Y bueno, a ver, tengo aquí una pregunta, en este caso habla sobre las obras o la infraestructura que se está construyendo. ¿Creemos que sea de prioridad? Me imagino que la pregunta es Háblese Tren Maya. sí, que si son prioritarias estas obras o cuál es el impacto que tengan estas obras. Creo que es así como lo interpreto. Sí, la infraestructura es prioritaria 100%, siempre lo es. La infraestructura trae el desarrollo, la conectividad trae mayor cohesión social, en especial en un país como el nuestro. Nuestro país es muy grande, tiene un relieve muy accidentado y ha hecho que en algunos lugares no haya presencia del Estado de las instituciones. Se van y se meten en la Sierra de Sinaloa, pues ahí la gobierna el crimen organizado porque no hay presencia del Estado, porque el Estado no tiene los medios para llegar ahí. Entonces, por medio de las obras de infraestructura que conectan a nuestro país, como los trenes, como las carreteras, se logra un mayor control del territorio nacional. Y una vez que se logra el control del territorio nacional, es que podemos empezar a pensar en qué vamos a hacer afuera de nuestro territorio. Yo siempre lo he dicho, esa famosa doctrina Estrada de principio de no intervención, no pienso que venga por buena onda de parte de México. Pienso que ha sido porque México no ha logrado consolidar el poder sobre su territorio, lo cual lo mantiene bastante ocupado como para poder intervenir en otros lados o ser más pujante a nivel internacional. Entonces, pienso que todas las obras que tengan como fin el beneficiar a la conectividad del país son prioritarias y vamos tarde. Entonces, pues que sigan llegando. Es precisamente por lo que se están desarrollando en el sur, ¿no? Que era lo que estaba más rezagado. El norte sí ha tenido un poco más de desarrollo precisamente por la industria, en este caso maquiladora, y ahora sí le tocaba, digamos, al sur. Pienso que es apenas una forma de reducir tanto la desigualdad. Ahora, para la siguiente, voy a juntar dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es la opinión respecto al encarecimiento de la canasta básica actual y la falta de competencia económica? Vamos a aclarar esa parte. Y la otra es, ¿cuál creemos que sea el futuro de la economía mexicana? Pienso que esas dos van de la mano. Bueno, sobre el encarecimiento de los productos, estamos ahorita en una situación mundial que es bastante adversa económicamente hablando. De hecho, si hablamos en el caso particular de México, México ha sorteado muy bien los estragos económicos que otros países han estado resintiendo peor. Entonces, el aumento de precios, la inflación, pues bueno, nos está afectando a todos como especie, todos los países. México ha hecho lo que ha podido para tratar de limitarla, por ejemplo, con los subsidios a los combustibles, para que no se encarezcan, porque si se encarecen los combustibles, se encarecen todos los productos, y eso ha ayudado a mitigar, de tal forma que México tiene una de las inflaciones más bajas de la OCDE, y ya lleva 6 semanas que va a la baja. Entonces, sigue siendo una inflación alta, pero no es de las más altas del mundo y tiene una tendencia a la baja. Entonces, por ese lado, pues, creo que vamos dentro de lo que cabe bien. Sobre el futuro de la economía mexicana, pues yo creo que es bastante prometedor.
todo este cambio en la geopolítica que ha hecho que la globalización vaya perdiendo terreno en favor de un regionalismo nos ha beneficiado. Como dije al principio, México tiene mano de obra capacitada y con precios competentes. Entonces la inversión va a seguir llegando, el país va a seguir otras 2 o 3 décadas de crecimiento poblacional antes de estancarse y tenemos que aprovechar para crecer y construir un país de clases medias. Entonces, yo sí pienso que el futuro de la economía mexicana tiene muchas ventajas y tiene muy buenas cartas que inclusive en el extranjero reconoce. Y lo estamos viendo precisamente ahorita con la desdolarización internacional, ¿no? Que muchos países precisamente se están regionalizando. Tal vez debido a la pandemia nos dimos cuenta finalmente de que esa globalización en la que se exportaban aquellos trabajos o a ciertos productos para que un solo país los surtiera, no nos beneficia, ¿no? En el caso de la pandemia, que básicamente China cerró sus puertas, por ejemplo, nos afectó a todos, ¿no? Entonces todos los países en cuanto a esta materia, sí están buscando regionalizarse más, ¿no? Cerrarse un poco a la globalización, en este caso defender sus recursos, su energía y manejarla de esa forma. En eso es donde México tiene una buena ventaja porque hay muchos recursos, entonces simplemente se debe tratar de saber administrarlos y sí, con políticas regionalistas, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta, ¿no? De que el entregar los recursos a otros países porque supuestamente los van a administrar mejor, simplemente nos ha dejado en la pobreza, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte. En cuanto a las preguntas, viene otra pregunta que dice, bueno, hay unas interesantes aquí, por ejemplo, en este caso, déjame ver. Una de las principales fuentes de información hoy en día en los jóvenes son las redes sociales. ¿Considera que esto es un arma de doble filo debido a la facilidad con que se puede manipular la información mediante videos o publicaciones? ¿Cómo lo podemos evitar? Yo creo que en el uso de la tecnología nosotros como sociedad, todos los países estamos en pañales, ¿no? La revolución digital vino a cambiar muchas cosas, inclusive la forma en la cual nos relacionamos con la gente. Entonces, eso se ha traducido en que estamos en un momento en el cual no sabemos todavía cómo lidiar con la tecnología, cómo verificar la información y estamos expuestos a cantidades pues inimaginables, ¿verdad? A bibliotecas enteras en nuestros celulares. Entonces, claro que se puede utilizar para mal. Hay noticias falsas y hay pues comunicaciones que no tienen los mejores intereses en mente, pero no diría que es un arma de doble filo. Pienso que como sociedad vamos a empezar a madurar y vamos a darnos cuenta de hasta dónde vamos a permitir que la tecnología influya en nuestros pensamientos o el tipo de contenido que vamos a estar consumiendo. En su momento, la radio y la televisión también revolucionaron la forma de comunicarnos y se llegó a una etapa de madurez en la cual la gente ya tenía más o menos un criterio para ver qué tipo de información iban a consumir o qué tipo de programación iban a ver o en qué se iban a basar. Entonces, pienso que la forma en la cual podemos ayudar a que haya un mejor contenido en redes es siendo críticos, consumiendo varias fuentes y tomando la decisión de no consumir lo que nosotros creemos que pues simplemente no está basado en nada. De esa forma, pues este contenido va a tender a perder popularidad y ese tipo de cuestiones. Pero creo que iremos aprendiendo sobre la marcha. Efectivamente. Y bueno, en relación con esta pregunta hay otra que habla precisamente, no veo cómo está bien establecida la pregunta, pero ahorita la tratamos de descifrar. Dice, ¿cómo podría definirse el que México podría ser una crisis ideológica? Bueno, precisamente una de las situaciones que causan esta crisis ideológica es el acceso a tanta información, ¿no? Y que la gente no tenga definido precisamente su posición en el espectro ideológico. ¿De qué hablamos? De que se habla de, digamos, por decirlo, el dualismo de la izquierda y la derecha. La forma de pensar de la izquierda y la derecha son un poco diferentes, dependiendo si tú estás a favor de una sociedad con más igualdad, obviamente con más apoyos del gobierno. Otras personas piensan que el gobierno, equivocadamente piensan que el gobierno no debería meterse en la vida de la sociedad, pero pues esa es su única función finalmente, ¿no? Entonces, ¿hay crisis ideológica en México? Yo digo que sí,
Pero ¿cómo definimos esa crisis? Es precisamente lo que estamos viendo, ¿no? O grupos que se están gritando una y otra vez, yo soy los buenos, aquellos son los malos, aquellos hacen todo mal, nosotros lo hacemos bien, no reconocemos nuestros errores. Eso profundiza la crisis, ¿no? Sí, yo pienso que el problema está cuando el medio se convierte en el fin. Tenemos que entender que los partidos políticos, las ideologías y los proyectos y todo eso, su fin teóricamente es que las cosas mejoren. Entonces, tú eres parte de un partido o tú tienes una ideología porque piensas que seguirla va a mejorar la situación. Bueno, ya eso no sucede. Ahorita vemos que el bienestar del país a veces subordina a los partidos o subordina tus ideas. Ya no quieres mejorar, ya lo que quieres es tener la razón porque te conviene tener la razón. Ya sea para ganar una discusión con tus amigos o para recuperar el poder y mantenerlo. Entonces, cuando los medios se convierten en los fines, es ahí donde hay una crisis ideológica. No estás peleando por ideales, estás peleando por intereses. Y creo que eso es lo que sucede en una gran parte de los grupos políticos actualmente. Y es parte del problema que vemos políticamente hablando. Efectivamente. Bueno, otra pregunta dice acá, creo que las personas con cargos políticos velan por sus intereses propios, que es precisamente lo que estamos mencionando, o intereses en tamaño colectivo. En el caso hipotético en el que ustedes, dice, pero voy a decir tú, Carlos, estuvieras dentro de un cargo político, ¿cómo no dejarse influenciar por los intereses de otros o de otros políticos o propios y empezar a preocuparse por los intereses de la sociedad? Bueno, es aquí donde viene el enemigo de la ideología, ¿no? El pragmatismo. Desafortunadamente, pues nacemos en un sistema con estructuras que están desde antes de que nosotros naciéramos y que probablemente estén después de que nosotros nos vayamos, ¿verdad? De este plano. Entonces, hay ocasiones en las cuales hay que seguir algunas reglas o hay que hacer algunas cosas que a veces parecerían que van contrarias a la ideología que estás defendiendo, pero lo estás haciendo para ganar más notoriedad o lo estás haciendo para tener una plataforma en la cual ahora sí puedas velar por el bienestar que tú estás defendiendo. ¿A qué voy con esto? Hay gente que dice, ay, es que deberían de hacer las cosas así, o deberían hacer esto, o debería de funcionar de esta manera. Pues sí, pero no es. No es. Y el hecho de que tú niegues la realidad no va a hacer que desaparezca. Y va a hacer que nunca tomes acción y que nunca te acerques más a tu ideal. La verdadera pregunta y la dificultad está en hasta dónde puedes ceder un poquito ideológicamente, siempre con la ideología como fin, a favor del pragmatismo. Es ahí donde se pierde la gente, ¿no? Y de igual manera, pues, todos los actores políticos son seres humanos que son débiles ante la tentación, ante los sentimientos y esas cuestiones, y eso, pues, no lo podemos divorciar de la realidad tampoco. Nunca vamos a tener un sistema perfecto o un servidor público perfecto. Siempre es perfectible, pero podemos diseñar sistemas o tener propuestas políticas que mitiguen en la medida de lo posible estas desviaciones y en caso de existir, que no afecten el proyecto en su conjunto. Entonces, es eso. Para poder tomar las decisiones correctas y para poder lograr un cambio, necesitas tiempo, necesitas un ideal, pero también necesitas conocer tu realidad, ¿verdad? Sabemos nosotros, por ejemplo, que eh, hay abusos de autoridad por parte del gobierno o de las corporaciones policiales. Sabemos que tenemos derecho a manifestarnos y no debemos de ser reprimidos. Lo dicen las leyes, lo dice la Constitución. Sin embargo, la realidad pragmática es que muchas veces no es así. Y desconocer esa realidad no te va a acercar a la utopía que estás buscando. Entonces, tienes que conocer bien los elementos que se te presentan, tienes que conocer bien los sistemas, tienes que crecer dentro de los sistemas para que una vez que tengas una plataforma lo suficientemente poderosa o valiosa, puedas generar los cambios que quieres. El problema es que la mayor parte de la gente se pierde en ese camino y bueno, es entendible que se pierdan, ¿no?
A fin de cuentas, son bastantes presiones y son bastantes tentaciones. Exactamente. Y bueno, una de las razones por las que se pierde la gente precisamente es que se les olvida la función de los partidos políticos que ahorita mencionaba Carlos. Por ejemplo, tenemos que entender que los partidos políticos, si bien se fundan con base en una cierta ideología, no son la base ellos. Ellos son simplemente la herramienta para que la sociedad que trae esa ideología por la que se formó el partido empiece a trabajar a favor de aquellas personas a las que representa. A los políticos, a la mayoría de los políticos se les olvida que ellos son eso, son representantes de la sociedad y que su trabajo es precisamente legislar o trabajar en favor de esta sociedad. Y es lo que no hacen, ¿por qué? Porque finalmente se ven con acceso al poder. Y no solo eso, sino que precisamente los partidos han sido corrompidos a tal forma de que se convirtieron ya en empresas y no en una herramienta del pueblo, sino que es esta empresa donde tú entras y ganas dinero. Obviamente quieren o piensan que tienen que tener un patrón, y si tú quieres seguir dentro de esta maquinaria, tienes que obedecer las órdenes de ese patrón. Lo vemos todo el tiempo precisamente con la forma en la que votan los partidos políticos a la hora de estar ya en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde defienden el voto de su partido contra la ideología, ¿no? Precisamente. ¿Por qué? Porque la idea es nada más, vamos a aprobar esta ley porque la tenemos que aprobar, no necesariamente porque significa que es lo mejor para la ciudadanía, sino porque es lo que nosotros queremos y tenemos los votos para lograrlo, por un lado, ¿no? En el otro es precisamente que te dejas tú de esa ideología y por querer permanecer dentro de lo que viene siendo esta élite, esta clase política, dejas de lado tus ideales, te vas por el pragmatismo y ahora simplemente obedeces a lo que te mande, en este caso, pues el último fin, ¿no? Que ya no es precisamente ayudar a la sociedad, sino tal vez obtener algún beneficio económico o político nuevamente, ¿no? Tenemos otra pregunta también que la voy a englobar son dos preguntas que pienso que también van de la mano, y es: ¿cuál es el obstáculo principal al que se enfrenta, perdón, la política en México? Y la otra es: ¿por qué crees que México no llega a ser una potencia mundial? Yo pienso que el principal problema que tiene México es que arrastra estructuras que vienen desde tiempos coloniales, inclusive algunas desde tiempos prehispánicos, que mantienen el poder en élites y en ciertas manos. Y antes también se valían de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Del control total de la información que tenían, de la educación y todo eso, y hacían que la gente pues ya ni siquiera cuestionara porque pues no tenían los elementos para cuestionar. Entonces, ahorita que la gente está politizando más y se están educando de mayor manera y le quieren entrar al debate político, que es el fin de este tipo de eventos, pues bueno, hay una reacción, ¿no? De estos grupos que siempre han querido mantener el poder, de estas estructuras, y son estructuras muy poderosas y con mucha historia que logran a veces imponerse a la voluntad popular. Pero creo yo que eso está cambiando. Y mientras más críticos seamos y más participación tengamos nosotros, mejor nos va a ir y antes vamos a acabar con esas estructuras. Por ejemplo, en Coahuila, les comentaba que el PRI pues siempre ha ganado, ¿no? Bueno, pues sí ha ganado, pero también ha perdido, porque en realidad el que gana es el abstencionismo. La gente no vota. El PRI tiene sus votos comprados. Y esos votan, pero la mayor parte de la gente, por falta de interés o porque simplemente no ven un beneficio, no votan, y eso hace que los que tienen el poquito poder se queden con todo al final. Si la gente se empieza a informar y la gente empieza a hacer valer sus derechos y sus facultades, no va a haber estructura que los logre parar. Y creo que estamos caminando paso a paso hacia allá. Hay que continuar y creo que hay que apretarle un poquito para ver los resultados antes. Pero sí, yo creo que es el problema más grande de las estructuras. Y son las mismas estructuras que pues hacen que ciertos grupos se queden en el poder, grupos que nada más ven por sus intereses propios, los cuales al estar a la cabeza tienen administraciones deficientes, que no les interesa hacer crecer el país y hacen que esto se traduzca en que pues, el país no tenga un buen desempeño y no pueda alcanzar su máximo potencial, y eso se traduce en que no sea una potencia como nosotros la visualizamos. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias.
Bueno, hay más preguntas, pero ya nos acercamos a la etapa final. Vamos a tomar otras dos. Me llaman todas la atención, pero esta yo creo que sí la vamos a tomar en cuenta porque tiene que ver con la educación. Dice, ¿consideras que la forma en que AMLO dio la beca a Benito Juárez fue la mejor forma para mejorar la educación o pudo haber sido mejor ejecutada esa solución o esa estrategia, vaya? Bueno, fíjense que este es un debate bien común, porque no hay que negar lo innegable. Estas becas en algunas ocasiones han sido mal utilizadas. Hemos visto cómo menores de edad las utilizan para comprar alcohol o para ese tipo de cosas, y estas situaciones son muy escandalosas. Sin embargo, es un programa social que tiene como finalidad el apoyar a los estudiantes mexicanos que, bueno, pues están en situaciones bastante adversas. Entonces, cuando la gente dice que por este tipo de casos el programa social debería de cancelarse o desaparecer, a mí se me hace algo ridículo, francamente. Todos los programas sociales y todas las políticas sociales y todas las decisiones que tú tomes, inclusive en tu vida personal, van a tener fallas, van a tener problemáticas. Y sobre la marcha se deben de ir ajustando en el caso de los programas sociales. Yo pienso que el sistema de becas de Benito Juárez es necesario, debe de ser defendido, debe de ser perfeccionado para hacer que cada vez se aplique el recurso de mejor manera y evitar en la medida de lo posible este tipo de acciones. Nunca las vas a acabar, nunca se van a terminar, es imposible, es una utopía. Y como les dije, hay que ser más pragmáticos. Pero no por eso quiere decir que deba de desaparecer. Porque imagínense, por 2, 3, 4 que tomen malas decisiones, les vas a quitar el apoyo a millones de estudiantes que lo necesitan y que realmente lo utilizan para sobrevivir o para continuar sus estudios. Pues a mí me parece que no. Entonces, es una cuestión de poner las cosas en una balanza y aceptar que pues a veces no tenemos todas las respuestas y el gobierno tampoco las tiene. Y hay dificultades que salen una vez que los programas entran en vigor y pues hay que irlas enfrentando como vayan saliendo una a una, ¿verdad? Entonces, sí pienso que el programa es bueno, que se implementó de la manera que necesitaba implementarse. Ya vimos que tiene algunas carencias, pues hay que trabajar para mejorarlas, ¿verdad? Así es. En este caso yo quisiera agregar precisamente en eso de que constitucionalmente la educación debería ser gratuita, ¿no? De ahí que estas becas, digamos que son el primer paso a avanzar hacia allá. A mucha gente le han dado la idea de que no es buena idea, valga la redundancia, tener educación gratuita, que el gobierno no debería regalar nada, pero otra vez, ese es precisamente el trabajo del Estado, ese es el trabajo del gobierno, ¿no? Mejorar el bien de la sociedad. Y en este caso, una de las elementos importantes de nuestra sociedad es la educación para nuestro desarrollo como Estado y precisamente como ciudadanos. En una educación adecuada no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, está en los mejores intereses del país que haya gente educada. Y finalmente eso de educación gratuita no es verdad, porque todo se estaría pagando con nuestros propios impuestos, pero tenemos que ver lo que es para nuestros beneficios también, ¿no? Lo mismo con la salud, lo mismo con otros ciertos programas sociales, los cuales existen ahorita porque estamos rezagados, no porque sea la idea de estar regalando cosas del Estado, ¿no? Porque tenemos un rezago importante, por lo cual tenemos que jalar a esa gente a avanzar, digamos, económicamente, y se tiene que hacer con salud, con educación, con una alimentación digna y con vivienda. Eso es innegable. Ahora, avanzamos a los siguientes puntos. En este caso, otra vez dos preguntas que voy a juntar. Interesante la pregunta. Dice, ¿crees que hay alguien que pueda apoyar mejor a México que el presidente actual? Y la voy a juntar con la otra. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración para elegir un buen presidente? Sobre la primera pregunta es bien complicado responder porque pues no hay una respuesta. Depende de cuáles piensas tú que son los puntos más importantes a tratar por un gobierno, de cómo tú veas las cosas y de qué ideología o grupo político te guste. Entonces, no hay como que, este es mejor objetivamente que el otro, o así, pues es diferente, ¿no? La única forma en la cual podemos más o menos tener una idea de la efectividad de un político es viendo los resultados que ha dado. Y digo más o menos porque se enfrentan a muchas circunstancias que a veces
pues afectan el desempeño y que no son responsabilidad de ellos. Entonces, esa pregunta creo que hay que responderla personalmente y va de la mano con lo otro. ¿Cómo elegir bien por quién votar? Y así vi que lo hicieron en diferentes formas varias veces. Pues bueno, pienso que antes que nada hay que informarnos. Hay que conocer a la persona, hay que conocer a los contendientes, conocer su historia, a ver si ya tienen historia política, qué han hecho, qué resultados han dado. Y de igual manera, qué es lo que proponen, hacia dónde quieren llevar a nuestro país, hacia dónde quieren llevar a la nación, cuál es su proyecto, cuál es el México ideal según su punto de vista. Si tú te respondes esas dos preguntas, vas a poder tomar la mejor decisión dentro de tus posibilidades, al menos una decisión razonada. Ya no va a ser un tema de que, ay, son los de siempre, o me cae bien, o está guapo, o es carismático, como ha sucedido en otras ocasiones. Va a ser una cuestión de que yo ya analicé, ya vi los resultados, ya vi el desempeño de todos y cada uno de estas personas, los escándalos, las propuestas de ley, si han estado en el poder legislativo, o si han sido alcaldes, si han sido gobernadores. Y, de igual manera, ¿qué es lo que proponen? Y no nada más qué proponen ellos, sino qué grupos representan. Porque a veces el candidato puede ser bueno, pero pues viene apadrinado por toda una estructura de las que ya hablamos, que tienen intereses que a lo mejor son contrarios a los que tú como ciudadano tienes. Entonces, la forma de emitir un voto razonado es analizando todos esos factores. Y aún así, tienes la posibilidad de equivocarte. Y no está mal. Y no debe ser algo que te detenga de tomar la decisión o de emitir un voto. Lo más informado y lo más razonado que tú puedas. De igual manera, conocer a los que no te llaman tanto la atención para que compares las propuestas. A ver en qué punto el que quieres apoyar es mejor o en qué punto tiene carencias frente al otro y a lo mejor hasta te convences de votar por el otro porque ya te diste la tarea de informarte, de tomar una decisión objetiva. Entonces, yo pienso que esa es la forma en la cual puedes llegar a tener un voto del cual tengas menos posibilidades de arrepentirte el día de mañana. Así es, muchas gracias. Maestro. A ver, está ahí tratando de prender el micrófono. Mientras, ya nada más la última pregunta para cerrar, en lo que el maestro prende el micrófono para su intervención, igual tomarla en cuenta. ¿Cuál creen que es el mayor desafío político que enfrenta, no voy a decir nuestra generación, pero digamos esta época política, ¿no? Porque pues generación, creo que hay varias generaciones aquí metidas en este conversatorio, pero creo que sería el desafío político que enfrenta esta época, ¿no? Maestro, adelante. Sí, yo creo que en ese sentido siempre hay que tener en cuenta algo que Carlos refirió en su exposición. La desigualdad económica hace que naturalmente aquellos que tienen mayor capacidad económica pues puedan influir más en la política, porque finalmente las campañas electorales se hacen con demasiado dinero en nuestro país, mucho más incluso, digamos, proporcionalmente que en Estados Unidos. Es demasiado el dinero que se emplea en las campañas políticas y eso ¿qué supone? Pues compromisos de aquellos que están participando en las campañas con quienes aportan el dinero, no con aquellos que no aportamos nada. Entonces, esa es una desigualdad muy grave, ¿no? Y sobre la desigualdad se construyen, pues, cuestiones que le son contrarias precisamente a la gran mayoría. Aquella que no pone, que no tiene para patrocinar candidatos o partidos, ¿no? Así que, Efectivamente. pues esa es una cuestión que la tocó, digamos, Carlos, ciertamente, aunque de manera tangencial, pero el grave problema que enfrenta México no es el de la pobreza,
así como se lo ha visto y querido resolver, sino el de la desigualdad. Entonces, los mecanismos para abatirla a partir pues de los impuestos y de cualquier otra fórmula, pues tienen que explorarse de manera muy responsable, ¿no? Y muy sistemática. De otra manera, nunca va a haber cambios profundos en lo que vemos en ese sentido, sobre todo favorables a quienes, pues a las mayorías. Ok, adelante. Carlos, muchas gracias, maestro. El mayor desafío político de México actualmente. Pues yo pienso que la falta de una propuesta ideológica, como hemos mencionado, puede generar bastante apatía, puede generar una baja en la participación popular si no se enfrenta de la manera correcta. Si decidimos como ciudadanos, pues decepcionarnos de la política y dejarla en manos de los políticos porque todos son iguales y todo eso, y los que llegaron también son iguales y los que vienen son iguales, pues bueno, nos vamos a enfrentar a este juego de las élites nuevamente, ¿verdad? En los cuales los poquitos que intervengan son los que se van a quedar con todos los premios. No creo que suceda. Soy optimista, creo que la gente está participando, pero no hay que hacer oídos sordos a los síntomas, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta que cuando el partido en el poder pierde popularidad, festeja la oposición, ¿no? De que, ay, perdió popularidad, ya están decepcionando a la gente. Pues sí, pero esa popularidad que perdió, tú no la ganaste. Entonces, ¿dónde está esa opinión? Está en la apatía. Está en, ya no le creo a estos y de los otros vengo huyendo. Entonces, pues simplemente ya no voy a participar. Ya me decepcioné, ya estoy harto, ya que hagan lo que quieran, como quiera, pues a mí, pues X. Eso yo creo que es el mayor problema, pero creo que somos una sociedad bastante politizada, que lo estamos enfrentando y que debemos de hacerlo en nuestros círculos día con día. Si hacemos eso, vamos a estar bien y no nos vamos a encontrar en ese supuesto. Efectivamente. Uno de los grandes generadores del cambio en esta última elección fue precisamente la politización de la sociedad. El problema que yo consideraría que México pudiera enfrentar es que las generaciones que están surgiendo, las nuevas juventudes, no tengan ese interés en la política y decidan no participar, porque al no participar precisamente les dejas a ellos en las manos para que hagan el que hagan lo que ellos quieran con el Estado, con el país, con la política económica, con todas las situaciones que hemos estado enfrentando día a día. Y lo que va a hacer, como menciona el maestro Abraham, eso va a aumentar la desigualdad del país. Mientras no se reduzca la desigualdad, no van a mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a seguir viendo como enemigos. Vamos a seguir siendo, en este caso, la gente de menos recursos ve mal a la gente con recursos. ¿Por qué? Porque piensan que todos los obtuvieron a lo mejor robando, ¿no? Y porque no les quieren ayudar. No es que la sociedad en sí les tuviera que ayudar, pero el país sí, ¿no? Porque el país es responsable de que ambos lados estén, digamos, vivan de una forma digna. Eso es lo que yo considero que sería importante reducir más que nada en cuanto a la politización, que la gente esté consciente de no ver a las otras clases sociales como enemigos, sino simplemente como connacionales que también tienen derechos y también necesitan desarrollarse, necesitan crecer, digamos, de una forma pareja. ¿Para qué? Para que a todos nos vaya bien, ¿no? Entonces, no sé si deseas agregar algo más, Carlos, antes de despedirnos. No, la verdad es que agradezco bastante la asistencia de todos los que se conectaron aquí con nosotros. Y bueno, pues volverles a hacer la invitación de que le entren al juego político, que le entren al debate y pues es la única manera en la cual vamos a acercarnos a tener el país que queremos. Así es, simplemente seguir buscando información, obtener más información, no de una sola fuente, eso nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque finalmente creas tu propio criterio, no dejarnos llevar por el sesgo que ya traemos de confirmación, donde solo acepto aquellas ideas que van de acuerdo a lo que yo ya pienso, sino que tenemos que abrirnos hacia las opiniones de los demás. Maestro, unas palabras antes de despedirnos. Sí, solamente agradecer tanto a nuestro invitado Carlos Mata, que me ha sorprendido muy gratamente con su exposición, lo hemos visto en su riqueza de
referencias, de lenguaje. Eso es absolutamente importante. De otra manera, pues la inteligencia, que es nuestra brújula fundamental, pues no aparece, ¿no? Por ningún lado. Y a la audiencia por estar atenta a esta interesante conferencia de Carlos Mata, nuestro invitado de esta tarde. Gracias entonces a todos y gracias a Carlos, claro. Y bueno, pues más que nada, a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios y de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos las gracias por haber estado presentes esta tarde en esta primera emisión de Jóvenes en la Política, de la cual estaremos trabajando un poco más para traer más visión política y precisamente lograr que las juventudes se adentren en el ámbito político, porque es muy importante. Igual nos disculpamos por no haber podido responder todas las preguntas, muchas muy valiosas, pero seguiremos trabajando en englobarlas, ¿no? Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hasta luego. Que tengan buenas noches.